Hola, hola, ¿cómo están? Querida iglesia, queridos amigos, muy buenas noches. Como cada miércoles vamos a tener nuestro encuentro de oración a la distancia, pero unidos en un mismo espíritu, cada uno en nuestras casas, guardando el aislamiento social. Y quería invitarte en esta tarde a que me acompañes en la lectura del Salmos 34, mientras vos, si querés, vas buscando tu Biblia para juntos poder leer este Salmo, Salmos 34. Quería recordarte que podés ver este video y todo lo que vamos haciendo en la semana a través de las redes sociales, ¿sí? Tenemos un canal en YouTube, tenemos una fanpage en Facebook, tenemos también Instagram, así que podés buscarnos como ICE Belgrano Santo Tomé, y de esa manera vas a poder también no solo vos ver todo lo que vamos haciendo en la semana, sino vas a poder compartir con otros hermanos de otras localidades, con otros amigos, y poder compartir todo lo que estamos haciendo como iglesia, ¿sí? Así que te voy a invitar a que juntos podamos ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y poder compartirlo a otros a través de las redes sociales. Así que si todavía no te enganchaste en Instagram, en Facebook, que lo puedas hacer, ¿sí? Puedes buscarnos ahí, ICE Belgrano Santo Tomé, ¿sí? Y el Facebook de la iglesia es Iglesia Belgrano Santo Tomé, ¿sí? Así que te animo a que vos lo puedas hacer, pero también que puedas compartir el link, que luego lo vamos a estar enviando, para que vos puedas estar dando a conocer lo que la iglesia de Santo Tomé está haciendo en este tiempo, ¿sí? Ahí está, si ya lo encontraste, te invito a que podamos leer este salmo, y luego de leer el salmo vamos a ir pasando unas placas donde vas a ver los motivos de oración para que puedas orar en familia, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a leer el Salmos y vamos a pasar las placas y vamos a tener un tiempo de oración, y vamos a estar viendo unos motivos para que juntos podamos orar. También hacer algo diferente, a lo mejor en el momento de orar puedes orar con los que están ahí en casa, en familia, y si a lo mejor estás solo o sola, puedas llamar a alguien y hacer una videollamada y orar juntos, ¿sí? Eso es lo lindo de tener las redes sociales y esta oportunidad de hacer algo diferente, ¿sí? Así que te invito a que lo puedas hacer. Así que lo que vamos a hacer entonces es leer el Salmo 34. Para muchos quizás conocido, pero me encanta lo que nos invita este salmo. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien.
busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritus. Ahora sí, luego de compartir este hermoso salmo y saber que Dios está con nosotros y está cerca y escuchando nuestro clamor, te invito a que podamos tener este tiempo de oración, ¿sí? Ahí vamos a poner 2 placas con los motivos y vamos a tomarnos unos 10 minutos para poder orar ahí en casa, en familia, y como te decía también, quizás poder hacer una videollamada, una videoconferencia y poder estar orando en este tiempo, y luego vamos a tener el tiempo del estudio de la palabra de Dios.
Buenas noches, hermanos. Ya ahora estamos en el tiempo de compartir la palabra del Señor para nosotros, para la iglesia. Y quiero pedirte que me acompañes a la lectura en el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a retomar el estudio que estuvimos haciendo en las reuniones de oración. Siempre que pensamos en el libro de Hechos, lo que representa para nosotros es como una inyección espiritual para nuestra vida, para la vida de la iglesia, porque vemos lo que Dios puede hacer a través de la iglesia cuando está disponible, cuando está en comunión y cuando es llena del Espíritu. Así que acompáñame a Hechos, capítulo 4. Vamos a tener una lectura, pero antes quiero que nos presentemos ante el Señor en oración para que Él nos guíe y nos hable en esta noche. Padre Celestial, estamos aquí con tu palabra abierta, queremos que nos hables, queremos pedirte que tu Espíritu nos ilumine, nos muestre lo que nos querés enseñar y mostrar para comprenderlo, pero también para ponerlo en práctica en nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Acuérdense, como introducción al libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 1, ahí Lucas, escribiéndolo a Teófilo, le dice que en aquel primer tratado, en el Evangelio que le escribió Lucas, había comenzado a hablar acerca de todas las cosas que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. En el Evangelio está el relato de las prácticas y de las enseñanzas de Jesús. Y ahora lo que Lucas va a hacer en este segundo tratado, en este segundo libro, en el libro de Hechos, en el segundo libro que él escribe, es hacer las cosas, relatar las cosas que Jesús sigue haciendo a través de la iglesia. Es decir, el tema que vamos a ver hoy a partir del capítulo 4 es que había algo que los apóstoles no podían evitar hablar en su predicación, que es que Jesús estaba vivo. Dice el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Acuérdense que habíamos dejado a los apóstoles en el capítulo 3, había acontecido la curación, estaba Pedro y Juan, la curación en el templo del cojo de nacimiento, que era alguien que el pueblo conocía y por tanto era patente a todo el pueblo este milagro que había realizado los apóstoles. Y termina, y la segunda parte del capítulo 3 es la predicación que a partir de ese milagro Pedro tiene hacia las personas que estaban ahí en el templo. Entonces lo que está pasando acá es que ellos ven y ellos predican y ellos ven como el centro de su predicación el hecho de que Jesús resucitó y que Jesús está vivo, es decir, algo que ellos no podían soslayar, no podían dejar de lado, que Jesús había resucitado. Entonces el capítulo 4 nos va a mencionar cómo el hecho de que Cristo vive afectó a la iglesia en ese momento y cómo el hecho de que Cristo vive también afecta a la iglesia de hoy y tiene que afectarnos a nosotros como iglesia. Hay 4 cosas que el pasaje nos menciona acerca de que pasan en nuestra vida, que van a pasar en la iglesia, que pasan en la iglesia como consecuencia de que Cristo está vivo. Este es el mensaje central que los apóstoles querían comunicarle. Este Jesús que ellos habían matado, les dijo a los judíos cuando predicaban el capítulo 3, este Jesús, Cristo, Dios lo resucitó, Cristo fue resucitado por el poder de Dios, y este Jesús está vivo. Ahora, lo que vemos en estos pasajes, en este pasaje, en esta primera parte de Hechos capítulo 4, es que porque Cristo vive, la persecución continuaba. Porque Cristo vive, su persecución continúa hasta el día de hoy. Continúa en el momento que los apóstoles estaban predicando aquí en el capítulo 4. Continúa también para la iglesia porque Cristo sigue vivo al día de hoy. Fíjense lo que dice el versículo 3. Hechos capítulo 4, versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Cuando ellos empezaron a hablar de este Cristo que cumplía las profecías del Antiguo Testamento, cuando ellos empezaron a hablar de este Cristo que había resucitado, empezaron a hablar de que Cristo estaba vivo y por tanto era algo que no podía dejar conformes a los religiosos, que no podía dejar conforme a la religión. Entonces tenían que perseguirlo. Ahora, hay algo que Pedro quiso mostrarles en todo momento a estos judíos. Si vamos al capítulo 3, al versículo 12, dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Es decir,
Pedro quería dejar en claro que no era por el poder de ellos que el milagro que había acontecido en el templo había pasado. Fíjense, por ejemplo, capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros, otra vez aquí Pedro defendiéndose ante el concilio, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro quería dejar bien en claro que el milagro que había pasado, que había acontecido, no era por ellos, no era por su poder, por el poder que emanaba mismo de ellos, sino por el mismo Jesús que obraba a través de ellos, porque Cristo estaba vivo. Entonces, hay algo que los apóstoles habían comprendido, que la persecución que estaban realizando contra ellos, no la estaban realizando contra la iglesia, no la estaban realizando contra su persona, sino que la estaban realizando contra Jesús. Es porque Cristo vive que la iglesia estaba siendo perseguida, y es porque Cristo vive que la iglesia es perseguida. Y Jesús mismo quiso dejar en claro esto para que quede patente para nosotros en su palabra. ¿No es acaso esto lo que le dijo a Saulo en el camino de Damasco? Cuando Saulo iba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús lo confrontó en Hechos, tenemos el relato en Hechos capítulo 9, y en el versículo 4 dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Es decir, quería dejarle en claro a quien iba a ser el apóstol Pablo que la persecución que le estaba realizando no era contra personas, no era contra hombres y mujeres, no era simplemente contra una iglesia, sino que era contra Jesús mismo. Contra Jesús mismo. Entonces, el hecho de que Jesús sigue vivo, el hecho de que Jesús resucitó, el hecho de que Jesús es eterno, nos garantiza también que su persecución va a seguir estando patente para la iglesia hoy. Ahora, ¿por qué es que por qué es que el mundo persigue a Jesús? ¿Por qué es que el mundo no puede quedarse quieto cuando el mensaje de Jesús es proclamado? Fíjense lo que dice Hechos capítulo 5, vamos hasta el versículo 31, un capítulo más. Y fíjense lo que era tan irritante para las personas que escuchaban el mensaje del Evangelio. Dice Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Hay algo que irrita a las personas, y es que el mensaje del Evangelio los confronta. El mensaje del Evangelio le muestra su pecado. El mensaje del Evangelio le muestra la necesidad de arrepentimiento y que necesitan venir a Cristo para salvación. Entonces no pueden quedarse tranquilos con esto, no pueden quedarse satisfechos y van a tratar de perseguir este mensaje, van a tratar de callar este mensaje, como hicieron con Jesús, como hicieron con la iglesia. Quiero decirte que si el Cristo resucitado vive en vos, debes esperar persecución. No porque el mundo tenga algo en particular contra vos, no porque esta sociedad tenga algo en particular contra vos, pero porque el mundo tiene algo contra Cristo, contra el mensaje que Cristo le predica, porque Él vino para destruir las obras del maligno, y por tanto el mundo va a perseguirnos, el mundo va a ir en contra de este mensaje. Entonces la primera cosa que vemos es que porque Cristo vive, la persecución contra Él continúa. La persecución contra Cristo continúa, y lo hace el mundo persiguiendo a la iglesia. Pero no solo eso, sino porque Cristo vive, no solo la persecución continúa, sino que también las personas se siguen salvando. El hecho de que las personas se sigan salvando es una consecuencia y es una demostración de que Cristo aún vive. Fíjense cómo sigue el relato. Vamos a leer. Estamos en Hechos capítulo 4, leemos a partir del versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Gran testimonio, gran predicación del Evangelio, gran discurso. Bueno, lo tenemos en el capítulo 3, lo que las ideas que Pablo fue hilvanando y cómo el Espíritu obró, al punto tal de que 5.000 varones se convirtieron. Simplemente están contando los varones, sin contar las mujeres y los niños. Pero el hecho de que tantas personas hayan sido salvas, y el hecho de que tantas personas al día de hoy sigan siendo salvas cuando la predicación del Evangelio es realizada, es una demostración, es un testimonio de que Cristo aún hoy vive.
Porque lo que comprendemos es que los que se salvaron, las personas que vinieron a Cristo, las personas que recibieron la palabra y creyeron, más que creer simplemente en principios abstractos, más que creer simplemente en un discurso que estaba elaborado, que estaba pensado para atraparlos, para atraerlos, lo que pasó con sus vidas fue que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que salva a las personas, que este Cristo resucitado es el Cristo que murió, que pagó por sus pecados y que se encuentra con ellos, y que les muestra y que les enfrenta con la necesidad de arrepentirse y de venir a Él y de pedir perdón. No es simplemente un discurso que está bien elaborado, es un encuentro personal con Jesús. Es por eso que el hecho de que Cristo viva hoy es el hecho y es la consecuencia y es la causa, mejor dicho, de que las personas se siguen salvando, de que las personas siguen creyendo en el Evangelio. Piensen, por ejemplo, en lo que pasó con el apóstol Tomás, con el discípulo Tomás. Ahí los apóstoles, los 10 apóstoles que quedaban dándole testimonio acerca de que ellos habían visto a Cristo Jesús y enseñándole y testificando lo que ellos habían visto, que Cristo habían visto, oído, que Cristo estaba vivo. Pero él, sin embargo, no creyó al testimonio de los apóstoles ¿hasta cuándo? Hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Hasta que Cristo se presentó ante él, le mostró las marcas de la cruz, es decir, que él había sido el que había estado crucificado y el que había muerto, pero que ahora estaba vivo. Y quería tener un encuentro personal con Jesús. Y cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, con el Cristo resucitado, fue ahí cuando Tomás creyó. Dijo, mi Señor, Dios mío. Lo que salva a las personas, mis hermanos, no es simplemente un buen discurso, no es simplemente un principio abstracto, sino que es un encuentro con el Cristo resucitado. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 32, versículo que ya leímos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Es decir, las personas van a comprender el mensaje una vez que el Espíritu Santo, viviendo dentro de uno, pueda comunicar patentemente, convencer patentemente a las personas de su pecado y de su necesidad de un Salvador. Entonces la pregunta es, ¿está testificando el Espíritu Santo dentro tuyo, así como lo hizo los apóstoles acá en el capítulo 5, como lo hizo en los capítulos anteriores? Están las personas viendo al Cristo vivo dentro tuyo que puede comunicarles el mensaje. Es decir, las personas tienen que tener un encuentro personal con Jesús para venir a Él, para darse cuenta de su necesidad de salvación y para recibir la salvación que Cristo les ofrece. Entonces está el Espíritu Santo viviendo dentro tuyo, llenándote de tal manera que está dando un testimonio en cuanto a su necesidad de salvación. Entonces el hecho de que Cristo vive, o porque Él vive, la iglesia es perseguida. Él sigue siendo perseguido a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, y Cristo sigue hablando a través de la iglesia. Pero el hecho de que Cristo vive, y porque Cristo vive, también las personas se siguen salvando. Pero en tercer lugar, no solo esto, sino que porque Cristo vive, su pueblo debe ser valiente, su iglesia debe ser valiente. Dice el relato a partir del versículo 5 de Hechos capítulo 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Acuérdense, lo habíamos dejado en el versículo 3, ellos habían quedado en la cárcel. Al día siguiente, dice, se reúnen, y el versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ya ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús.
Ellos no podían comprender cómo estas dos personas que eran sin letras, del vulgo, dice, es decir, no tenían ninguna formación académica, pero tampoco tenían para ellos una formación de acuerdo a las escrituras formal como ellos presentaban, con un rabino formal. Ellos tal vez no reconocían a Jesús como un rabino aprobado, apto. Entonces decían, estos, sin embargo, a pesar de que no tienen conocimiento en las escrituras, a pesar de que no tienen ninguna educación formal, vienen y se paran delante de nosotros y nos predican con tanto valor, con tanto denuedo, confiesan que Cristo, al que nosotros crucificamos, nos dicen, que Cristo resucitó. Ellos se presentaron con gran valor a dar testimonio de lo que habían visto y lo que habían oído. Entonces, porque Cristo vive hoy, su pueblo debe tener valor. No solo hay persecución, no solo hay salvación al día de hoy, sino que también tiene que haber valor en la iglesia, en su pueblo, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, porque Cristo vive, porque Cristo vive. Ahora, valor no es arrogancia, valor no es orgullo, sino que al contrario, cuando presentamos la palabra del Señor debemos hacerlo con toda humildad. 2 Timoteo 2, 24 y 25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, el hecho de que tenemos que ser valientes, valerosos y que predicar la palabra con valor no quiere decir que tenemos que ser orgullosos, arrogantes, soberbios, sino que tenemos que hacerlo con toda humildad. No, el valor, el denuedo que se nos enseña aquí no es tampoco autoconfianza, es decir, confianza en uno mismo. Yo puedo hacerlo porque yo me preparé para esto, yo puedo hacerlo porque yo tengo la capacidad para hacerlo, por todo lo que soy. Eso es orgullo, eso es creer en que yo puedo ayudarme a mí mismo. Todo lo contrario, el valor que la iglesia debe tener es valor en saber que Cristo está con uno, que este Cristo que murió resucitó para no desampararme, para estar conmigo en la situación en la cual voy a estar dando testimonio de Él. Es tener valor y confianza en el Evangelio en el cual predico. Pablo decía a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es decir, si en el Evangelio hay poder de Dios, ¿cómo voy a tener vergüenza de predicarlo? Eso es lo que trae la salvación a las personas. El poder de Dios obrando, ¿cómo voy a avergonzarme yo? Entonces, la iglesia, si Cristo vive, la iglesia tiene que tener confianza. Y porque Cristo vive, la iglesia tiene que salir con valor a predicar. Porque Cristo está con ella, llevando el Evangelio con ella. Y porque el Evangelio es poder para salvación. ¿Cómo nos vamos a avergonzar? ¿Cómo no vamos a tener valor? Entonces, porque Cristo vive, Él va a seguir siendo perseguido. La iglesia va a seguir pasando por persecución. Las personas no le van a gustar cuando uno predica el Evangelio y lo llama al arrepentimiento de pecados. Porque Cristo vive, las personas se van a seguir salvando. Porque van a seguir teniendo un encuentro personal con Él que murió pero que también resucitó. Ahora, porque Cristo vive, la iglesia debe predicar con valor. Porque la iglesia tiene que tener la certeza de que Cristo está con ella, predicando cuando ella predica. De que el Evangelio es el Evangelio de poder, es el Evangelio de poder que transforma, que salva a las personas. Pero también, y en último lugar, porque Cristo vive, la proclamación, la predicación del Evangelio debe ser algo que su iglesia no puede contener. Debe ser un paso de obediencia que su iglesia no puede dejar de dar. Fíjese cómo sigue diciendo el pasaje, cómo sigue diciendo el relato. Quedamos en el versículo 14. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este hombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos
dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban ahí las autoridades religiosas. La religión le estaba diciendo, dejen de hablar de Jesús, dejen de hablar de este hombre, dejen de predicar de esto. Pero ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían comprendido que tenían que ser testigos. Es el mensaje que Hechos viene dando desde el capítulo 1. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Este es el momento en el cual el Evangelio estaba siendo testificado en Jerusalén. Estaban en el templo y a todos los que allí estaban. Y aquí estaban entre las autoridades religiosas y ellos les amenazaban y les decían, no pueden seguir hablando en el nombre de Jesús. Pero ellos habían visto, ellos habían oído al Salvador resucitado. Ellos habían pasado 3 años con este Salvador que les enseñaba y que les decía que iba a la cruz, que iba a morir. Habían visto cómo este Cristo había sido crucificado, habían visto cómo este Cristo había sido puesto en una tumba, pero habían visto cómo este Cristo al tercer día se levantó, resucitó de los muertos y se había parecido a ellos. Y les había dicho, ahora vayan y sean testigos. Les habían visto este mismo Jesús que se había parecido tantas veces irse al cielo, a sentarse a la diestra del Padre. Pero dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mientras van y mientras son testigos, yo estoy con ustedes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué muchas veces no testificamos? ¿Será porque no hemos visto y oído? ¿Porque no hemos tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Será porque no hemos experimentado esta vida? ¿O será porque no hemos experimentado que el Espíritu Santo nos llene, nos impulse, nos anime, nos desafíe, nos inste a predicar la palabra, a ser testigos del Señor? ¿Ves? No, el Señor no te pide que vayas y defiendas con argumentos y te pongas en el rol de un abogado no, Él te dice, tenés que ser un testigo. Tenés que contar, tenés que dar testimonio de lo que viste, de lo que oíste, de lo que transformó tu vida, del poder que te dio vida nueva y una vida eterna. Sabes, vienen épocas para la iglesia en la cual estamos viviendo una situación especial. En primer lugar como humanidad, porque nos estamos enfrentando a una pandemia que nos tiene en cierta manera a muchos encerrados. Pero que en cierta manera también está tocando y preparando los corazones de las personas para la predicación de la palabra. Y la iglesia tiene que presentarse y tiene que prepararse en este tiempo, porque hay hoy y porque va a seguir habiendo oportunidades de testimonio para predicar la palabra del Señor. Pero la iglesia tiene que estar dispuesta, la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que ser consciente de que Cristo vive y que Cristo la dejó con una misión, que es poder ser testigo. Entonces, mi hermano, mi hermana, este es un tiempo para estar consolados en el Señor, para estar animados en el Señor, para no temer en el Señor, para fortalecernos en el Señor y para ser llenos de su Espíritu, porque tenemos una gran tarea por delante, que es al día de hoy testificar del Señor. Dejar de mirar hacia nosotros y pobrecito con mí, ¿qué es lo que va a pasar? Pobrecito con la iglesia, ¿qué va a pasar en este tiempo que no puede reunirse? Tenés que mirar al desafío que hay para adelante, que es testificar. Buscar la manera de hacerlo, buscar la manera en la cual podemos seguir en contacto para seguir testificando. En tu casa, en tu familia, a las personas a lo mejor con las cuales estás en distancia o que conoces, pero hay una tarea que no podemos dejar de lado. Porque Cristo vive. Porque Cristo vive. La proclamación de la palabra, su testimonio no puede ser contenido. Quiero preguntarte, tal vez estás escuchando este mensaje y quiero preguntarte, ¿estás seguro de que vives, de que tienes vida en tu corazón? Tal vez es la primera vez que escuchas la palabra del Señor o tal vez no, pero nunca te has planteado esta pregunta. Hay una canción muy antigua que dice en su coro, porque Él vive, veo el mañana, porque Él vive, no temeré. Mi futuro tengo en sus manos, mi vida tiene un rumbo, tiene un destino, tiene un propósito porque vive Jesús. Entonces quiero preguntarte, ¿estás seguro que tenés vida? ¿Estás seguro que puedes decir, no tengo temor? ¿Sabes? Porque la Biblia nos enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nuestra vida sin Dios es de separación, es de condenación, es de muerte.
pero sin embargo también nos enseña que Cristo vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Entonces tal vez este es un momento para que presentes tu vida ante el Señor, para que aceptes el perdón del pecado que Él te ofrece, para que puedas arrepentirte ante Él y decir: Señor, estoy consciente y reconozco que soy un pecador, que mis pecados me apartan de ti, que no tengo vida, que estoy muerto en mis delitos y pecados, pero creo y reconozco que Cristo quiere darme vida, vida eterna y vida abundante, por el perdón que me ofrece a través de la obra en la cruz. ¿Por qué no clamas a Él? ¿Por qué no orás a Él? ¿Por qué no le entregas tu vida a Él? ¿Sabes? Yo voy a terminar orando por vos si nunca entregaste tu vida a Cristo, por aquellas personas que son miembros de la iglesia y que necesitan abrir sus ojos a la realidad del testimonio. Pero quiero pedirte que cualquiera sea tu condición, si tenés alguna duda, alguna consulta, puedas contactarte y puedas escribirnos y podamos estar con vos y acompañarte y aconsejarte en este tiempo. Oramos y terminamos así. Padre Celestial, qué desafío enorme hemos aprendido, partiendo de la base de nuestra fe de que Cristo vive. Cristo murió, pero Cristo resucitó al tercer día y hoy está vivo sentado a tu diestra. Y un día Él va a venir a buscarnos. ¡Qué esperanza gloriosa! Puede ser en cualquier momento, pero mientras tanto, mientras estamos aquí, mientras lo esperamos, queremos ser una iglesia que confiese y que viva, sabiendo y teniendo la fe suficiente para hacerlo, de que Cristo vive y que está con nosotros hoy, para animarnos a ser testigos. Padre, despertanos, que podamos dejar de mirarnos a nosotros mismos, a nuestro interior, que veamos la necesidad y que podamos darnos cuenta de la necesidad de ser testigos hoy. Si hubo alguien que escuchó este mensaje por primera vez y de su necesidad de conocer a Cristo como nuestro Salvador, toca su corazón, que no deje pasar un momento más sin entregarse a ti, sin entregar su vida, sin pedir perdón ante ti por la obra de Cristo y por la sangre derramada en la cruz, para tener vida eterna. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, terminamos. Que el Señor los bendiga y que podamos seguir fortalecidos y creciendo en su palabra.